Muy buenas tardes. Mis primeras palabras quiero que sean de agradecimiento pues, al Ateneo Mercantil y sobre todo a la Fundación Universitas de la Universidad de Valencia por extenderme una invitación a estar con ustedes esta tarde para hablar de algo de lo que nadie querría hablar. Es una sensación extraña. Como prolegómeno a lo que les voy a decir, un par de caveats, ¿no? El primero, que yo creo que la guerra es una tragedia. Es una tragedia, es algo terrible y trágico. Pero las tragedias existen, ¿no? Y la segunda cosa es que yo soy pro vida y por lo tanto soy pro paz, no pro guerra, ¿no? Porque cualquiera que vea mi presentación dirá, bueno, está justificando, porque mi tema es la guerra justa y en concreto la investigación a la que se refería amablemente Guzmán hace un momento son investigaciones muy centradas en lo que es el reflejo de la filosofía sobre la guerra en el pensamiento renacentista inglés y muy particularmente en el pensamiento utópico y más particularmente todavía en lo que es la utopía de Tomás Moro. Por eso el título es La guerra justa, utopía o realidad. En este asunto yo creo que hay que gastar enorme capacidad especulativa, es decir, huir de grandes axiomas, huir de grandes expresiones extremosas en su conceptualización e intentar ver que la realidad de nuestra vida transcurre por tonalidades de gris más veces que por lugares de extraordinaria luminosidad y de la oscuridad. No sería fácil si pudiésemos identificar el bien y el mal con claridad y estuviese constituido de manera evidente, pues sería muy fácil nuestra existencia. El problema de nuestra existencia es que la guerra es una tragedia, pero hay tragedias, ¿no? Y las tragedias se hacen como la literatura, de ahí que yo crea que un enfoque literario es conveniente y es útil para conceptualizar de una manera más completa, más compleja, un tema de por sí complejo y contradictorio. Pues la literatura ayuda a esto, porque la literatura busca la verdad avanzando a través de la contradicción y a través de la paradoja. Y ver cómo se ha manifestado el tema de la guerra en la literatura es un asunto que nos llena de insights, decimos en inglés, de nuevas perspectivas, ¿no? Nuevas formas de concebir. El menú de hoy es un menú corto, una introducción casi de resumen básico sobre, digamos, dos maneras de concebir o de abordar clásicas el tema de la guerra. Uno, el concepto de bellum justum, el concepto de la guerra justa, y de ahí pues, al pacifismo inmoral. ¿Quiere decir que toda guerra es justa? No. ¿Quiere decir que todo pacifismo es inmoral? No. Quiere decir que ambas son extremos que nos pueden llevar a una visión del pacifismo que consiste en una esencial inmoralidad, que es la dejación del Estado de su obligación de proteger la vida y la hacienda de sus ciudadanos. Este es, digamos, sería el extremo de la negación de toda capacidad de respuesta armada, toda capacidad de uso de la violencia, por muy legítimo que sea, por muy amparado por el derecho internacional, por resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, rechazo total a la guerra. Aquello que puede ser heroico en el individuo, sin embargo, pues se puede convertir en algo inmoral en el Estado, en el gobierno de una nación, sin duda, ¿no? El segundo apartado será pues, analizar, como les decía, cómo aborda Santo Tomás Moro el tema de la guerra en su obra más famosa, en La Utopía, de 1516, en la medida en la que yo creo que anticipa mucho y es una fuente verdaderamente utilizada hasta por Colin Powell en su intervención ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para persuadir a dicho Consejo de la existencia de una destrucción masiva en Irak y, por lo tanto, de la legitimidad, de la licitud de una intervención armada en el caso de la Primera Guerra de Irak, ¿no? Y para terminar, pues terminaremos como suele hacer la literatura, ¿no? La literatura no nos oferta grandes respuestas. La capacidad de la literatura es formular preguntas, muchas preguntas supuestamente inteligentes, porque por eso el canon literario ha solidificado ciertas obras que innumerables lectores han concebido como fundamentales para la comprensión de la historia y de la cultura de los pueblos, y por lo tanto contesta más bien con otras preguntas, ¿no? Por eso el final sería pues, una invitación a que ustedes participen, a que ustedes compartan, a que ustedes reaccionen a lo que aquí vamos a decir. La guerra justa es una utopía. Es decir, no puede existir cosa tal que pueda definirse como guerra justa. Es un non sequitur, una guerra no puede seguirse de un adjetivo como justa, o es una realidad posible, ¿no? Entonces, lo primero que les quería pues, revisar, seguro que muchos de ustedes esto lo conocen perfectamente, es el problema esencial de la guerra está en que es
un castigo, en que es un uso de la violencia y que es un uso legítimo en unos casos, ilegítimo en otros. En unos casos será justa, en otros será injusta. Y que hay una gran confusión sobre este concepto tradicional en el que la crítica se divide entre dos grupos, unos que dicen que es de origen del pensamiento clásico, es decir, Platón, Aristóteles fundamentalmente, y otros que piensan que realmente el concepto de guerra justa, la teoría de la guerra justa, que así se llama, es en realidad una contribución del cristianismo, particularmente de San Agustín, de Santo Tomás, y que luego tiene una evolución a lo largo del tiempo con una serie de autores como Grozio o como puedan ser otros autores contemporáneos como Michael Walzer sobre la guerra justa y la guerra injusta, ¿no? Sin entrar en una dinámica que no nos llevaría a ninguna parte, es decir, es evidente que Platón y Aristóteles no tienen una obra en la que analicen el concepto, el problema de la guerra justa, y sin embargo sí que hay citas entre sus obras en las que nosotros podemos colegir que sí han reflexionado desde el punto de vista filosófico sobre este particular y que ya ellos, pues, de alguna manera, pues empiezan a articular ciertas nociones, ¿no? Pero sobre todo con la teología de San Agustín y luego con Santo Tomás, cuando nosotros vemos un punto de inflexión, ¿no? Mientras la gente cree que la teoría de la guerra justa se articula para justificar la guerra, digamos, para que la Iglesia apoye al Estado en las diversas guerras que éste emprende por diversas razones a lo largo de la historia, pues la realidad, bajo un escrutinio más sosegado y más profundo, lo que nos lleva a pensar es que realmente lo que hace Agustín de Hipona o lo que hace Santo Tomás de Aquino es intentar precisamente prevenir la guerra. Es intentar prevenir la guerra. Es un poco lo que ya en el 400-500 decía Zheotun, el famoso filósofo de la guerra, que decía que la guerra perfecta, el ejército perfecto, es aquel que consigue nunca entrar en combate. Es decir, la teoría de la guerra justa se hace precisamente para dificultar en la conceptualización de lo que puede ser una guerra justa, hacerlo tan difícil, hacerlo que tenga que cumplir tal número de requisitos que de alguna manera se evite el mayor número de guerras, aunque no puedan evitarse todas ni siempre. En las sociedades prejurídicas, conceptos que hoy nos resultan francamente repugnantes, como la venganza, por ejemplo, es un mal social. En sociedades prejurídicas era una bendición, era aquello que en las sociedades prejurídicas hacía que una tribu tuviese cierta cautela en no atacar permanentemente a la tribu vecina, porque la venganza era una obligación moral. Si tú matabas al hijo de la tribu vecina, en la tribu vecina surgía la necesidad moral de matar a uno de tu tribu que tenía que ser del mismo o superior valor, porque cada uno tenía su precio, ¿no? El precio del hijo de un señor no es el mismo que el de un campesino, ¿no? Por lo tanto, lo que hoy vemos en el decurso de la historia como un mal, la venganza como un mal, en otros tiempos, en tiempos prejurídicos, fueron un bien. Bien, pues San Agustín y Santo Tomás ya empiezan a articular muy claramente pues, esto que les pongo aquí, ¿no? Ya desde Cicerón se hablaba de que para que una guerra justa tenía que ser declarada, es un tema también muy de actualidad, es decir, para que puedan adoptarse ciertas decisiones de carácter logístico, estratégico, militar, etcétera, hace falta una declaración formal de guerra, si no hay muchas cosas que no se pueden hacer. Tiene que haber una justa causa y tiene que haber una ejecución justa, es decir, en el transcurso de la guerra, lo que luego se llamaría el ius in bello, durante la guerra hay un derecho de guerra, no puede hacerse cualquier cosa, no puede carecer de cierto ordenamiento el hecho de la guerra, ¿no? Pues sobre esto, la filosofía cristiana de Agustín y de Santo Tomás lo que añaden es la intención de paz, por ejemplo, ¿no? Es decir, tiene que haber en toda guerra un intento de restaurar la paz. No puede ser una guerra simplemente por razones económicas, por ampliar los dominios, por ampliar el poder, por ampliarla. No, tiene que haber un intento de restaurar una paz, ¿no? La paz tiene que estar en el origen de la guerra, por paradójico que esto pueda parecer, ¿no? Luego, tiene que haber fracasado toda alternativa razonable, es decir, tiene que haber fracasado la diplomacia, tiene que haber fracasado la persuasión, tiene que haber fracasado todos aquellos otros medios que deben anticiparse a una declaración de guerra. Y luego algo de sentido común, es decir, no empiece usted guerras que no pueda ganar, es decir, tiene que haber una razonable expectativa de éxito. Carece de sentido articular operaciones que se sabe que están destinadas al fracaso. A esto me referiré luego cuando hablemos de la guerra, entre comillas, o el conflicto entre países con una alta tecnología y países con una pobre tecnología, en la que el número de víctimas civiles que se producen están estudiados y está resuelto en relación directamente proporcional al fracaso de la sociedad de alta tecnología. Es decir, que contraintuitivo
aunque puede parecer contraintuitivo, la realidad es que la sociedad altamente tecnológica, cuando se introduce en este tipo de guerras, termina siempre perdiendo las guerras. Podremos algunos ejemplos luego. Por lo tanto, tenemos razonable expectativa de éxito. Luego, la proporcionalidad del medio del fin. Claro, tiene que existir un principio proporcional de qué cantidad de violencia es estrictamente necesaria para conseguir los fines que han sido establecidos como fines lícitos, ¿no? Esto es lo que se llama ius in bello. Pero luego también hay que pensar en las obligaciones de las partes en conflicto después de la guerra, el ius post bellum, ¿no? Es decir, cuando uno ha destruido infraestructuras, cuando uno ha destruido escuelas, hospitales, cuando uno ha destruido vidas, que es lo peor de todo, uno tiene que tomar decisiones sobre qué hacer luego para reconstruir. El Plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial para ayudar a Alemania es un ejemplo paradigmático de esto, ¿no? Entonces vamos a analizar la guerra justa, ¿no? Existe también otra visión rusoniana. El hombre es bueno, es la sociedad la que le pervierte, la que lo hace maligno. Es decir, no existe un mal esencial en el ser humano que hace que no siempre tendamos a hacer las cosas bien, sino que hace que la gente piense que si uno realmente se niega a utilizar la fuerza, si uno se niega absolutamente a utilizar la violencia en toda circunstancia, en toda condición, de alguna manera la guerra no existirá. Pero claro, la historia demuestra que esto no es así, que esta no es la realidad, que puede ser una utopía deseable. Pero no hay que olvidar que la utopía etimológicamente significa outopos, que significa un no lugar. Aunque sea también eutopos, es decir, hay una tensión etimológica entre el eu de bueno, un lugar bueno, y el ou de un lugar que no existe, es decir, un lugar bueno que no puede existir. Entonces, la historia nos demuestra que efectivamente el hecho de que uno se niegue a utilizar la violencia no hace que la violencia desaparezca. El hecho de que uno sea un pacifista radical, por decirlo de alguna manera, no hace que la guerra desaparezca. A veces, en la versión del pacifismo moral, lo que hace es que la acrecienta, la hace más abundante y la hace más sangrienta. Hay una tesis doctoral, y no me voy a detener ella, de Julian Freund, un francés, un filósofo político francés, que en su tribunal se organizó un pequeño lío en su tribunal de tesis porque uno de los miembros del tribunal que se había negado a dirigirle la tesis precisamente porque conoció cuál era la tesis que Freund intentaba sostener, en el tribunal le dijo, es que si esto que usted está diciendo es verdad, es decir, si usted dice que es inevitable el que haya guerras y que por lo tanto habrá guerra justa e injusta y que más vale ordenar la guerra e intentar evitarla que hacer como que puede que no exista cuando existe, negar la realidad de la guerra, pues entonces me voy a dejar mi cátedra en la Sorbona, me voy a ir a cultivar mi jardín. Y el doctorando le contesta, profesor, el problema es que usted puede declarar que no es enemigo de nadie, ni siquiera de su enemigo, pero es que es el enemigo el que le designa. Y cuando le designa a su enemigo, por más que usted diga que yo no soy enemigo tuyo, si para tu enemigo tú eres su enemigo, es indiferente. No le dejará cultivar su jardín. Y entonces él le dijo, pues entonces tendré que cometer suicidio, pero no mataré. Identificar el mal, soportar el mal, morir por no matar. En el ámbito de la ética individual es un pacifismo maravilloso. Desde el punto de vista del modelo ético es un pacifismo maravilloso. Y desde el punto de vista ético individual es absolutamente respetable y yo diría incluso admirable. El problema es que cuando trascendemos al individuo y miramos el cuerpo social y miramos un gobierno que, como dije al principio, tiene una obligación de salvaguardar las vidas de sus ciudadanos. Y cuando el planteamiento del pacifismo radical lleva al no uso de la violencia en ningún caso, cuando se le pregunta ¿y qué hacemos con el ejército? Y dicen ellos defund, en inglés, defunding, quitarle todos los recursos, que no haya ejército. ¿Y qué hacemos con la policía? Defunding, quitarle todos los recursos, que no haya policía. Bueno, y cuando vayan a entrar en tu casa a violar a tu hija, ¿qué haces? Esta es la gran pregunta. Es decir, en el ámbito de la legítima defensa, nadie duda que si alguien va a agredirte, no tienes que esperar a que te clave el cuchillo o te pegue el tiro. Tú puedes realmente acabar con esa situación.
puedes acabar con esa situación. Y es una legítima defensa. Llevado eso al ámbito del Estado, el Estado tiene que defender a sus ciudadanos. Es una de sus principales obligaciones. ¿Cuáles son las consecuencias de la renuncia institucional al uso de la fuerza? Pues como el hecho de que yo no declare enemigos, es más, declare la paz a todos aquellos que me declaran enemigo, no hace que yo deje de ser declarado enemigo. Lo que muchas veces sucede es que ese equilibrio esencial que supone el elemento disuasorio de la capacidad de la fuerza para no ser usada. Hay una cita muy interesante de San Juan Pablo II, en el año 1985, dice: las Fuerzas Armadas son necesarias para la seguridad de cada patria y para el bien de la paz interior e internacional de cada país y de la humanidad entera. Léase Gaudium et Spes, Concilio Vaticano II, en donde se lee: los que al servicio de la patria se hallen en el ejército, considérense instrumentos de seguridad y de libertad de los pueblos, pues mientras lealmente cumplen con su deber, contribuyen realmente a estabilizar la paz. Es decir, el no ejercer el deber de defensa lo que provoca es que los tiranos que en el mundo han sido, son y serán, nunca faltarán, no vamos a decir nombres, pero en fin, hay países que todo el mundo tiene en mente, ¿no? Corea del Norte, en fin. Hay países en los que impera una tiranía y no porque tú declares que vas a desarmarte, van a dejar su política de invasiones, su política de agresiones, su política de atrocidades, su política de... Entonces, el tema, y lo he querido ilustrar de una manera, aunque no es un tema así para mucho chiste, pero Der Spiegel les tiene aquí una estupenda foto de estos tres políticos, que son los tres líderes de los verdes alemanes, ¿no? Pues estos tres líderes políticos, en enero de este año, se oponían al presupuesto de defensa de Alemania, se oponían en absoluto a cualquier tipo de planteamiento de defensa y se oponían a la energía nuclear. Es decir, y generó una cierta tensión, cierto problema, porque es un gobierno pues, de coalición, en el que ellos son necesarios, ¿no? Pues 3 meses después han aprobado el presupuesto más alto de defensa de la historia de Alemania, 100.000 millones de euros para este año. Han aprobado el mantener y expandir el programa nuclear de centrales nucleares en Alemania. Digamos, han cambiado de un pacifismo estricto, extremo, a una posición, desde luego, mucho más compatible con el principio de la guerra preventiva, de la guerra justa, que no es lo mismo. Es decir, lo que pasa es que no puede haber una guerra preventiva justa si no hay guerra justa. Si no es posible una guerra justa, no puede haber una guerra preventiva. Con esto, digamos, acabo la introducción y le voy a leer algunos y le voy a comentar algunos de los pasajes más centrales del libro segundo de la utopía de Santo Tomás Moro, en los que él trata el tema de la guerra. Y lo trata desde una perspectiva enormemente compleja, sofisticada y contradictoria, contradicción que se puede resolver desde el punto de vista de la propia estética de la recepción, de cómo cada uno lee el texto, claro. Ya la propia traducción, si se dan cuenta, yo he traído una, la de Austral, pero yo he analizado 15 o 20 traducciones al español de esta obra, y es interesante cómo la propia traducción, traduttore, traditore, ya trae un contenido, una ideología propia, ¿no? Por ejemplo, yo he elegido De Re Militare, porque Moro lo escribió en latín, no lo escribió en inglés, aunque es la versión inglesa de Ralph Robinson posterior a su muerte la que se ha popularizado y todo el mundo lee, casi todo el mundo lee la utopía de Moro en inglés, no la lee en latín, pues la han traducido como el arte de la guerra. En cambio, otros lo traducen la cuestión militar. Fíjense la diferencia entre el lector que recibe en traducción, en versión española en este caso, el arte de la guerra, y el que recibe la cuestión militar. Pero bueno, yendo al contenido. Dice lo primero sobre la descripción de la sociedad de los utopienses. Dice: abominan la guerra de todo corazón, por considerarla propia de las bestias, aunque ninguna bestia recurre a ella con tanta frecuencia como el hombre. Contrariamente a lo que sucede en la mayor parte de las naciones, creen que nada hay menos glorioso que la gloria conquistada en la guerra. Hasta aquí uno pensaría que es una posición de un pacifismo de manual, digamos, ¿no? Sigue diciendo: ello no impide que en días señalados tanto hombres como mujeres, anticipa en muchos años hasta la primera incorporación de la mujer al ejército, fue en el ejército israelí, ya en el siglo XX, se adiestren vigorosamente con el fin de estar preparados para la lucha si fuese necesario. O sea, por una parte es abominable, en lo que todos estamos de acuerdo,
recurrimos a ella más que el resto de las bestias, pero nos preparamos para ella, tanto hombres como mujeres, es decir, todos los ciudadanos de Utopía se preparan para ella. Y luego dice, pero solo van a la guerra por buenas razones. Y las lista. Y aquí empezamos nosotros a empezar a decir, bueno, ¿y esto cómo puede ser, no? Para proteger su propia tierra. Bien, principio de legítima defensa. Pensemos, invasión de Irak, Primera Guerra de Irak, año 1990, de repente Irak invade Kuwait, país pequeño, con un ejército muy discreto, y pues una coalición internacional, con el apoyo de Naciones Unidas, pues organiza una operación militar, una tormenta del desierto, para restituir al orden previo, ¿no? Es decir, liberar las exportaciones de petróleo necesarias para todo el mundo y acabar con esa invasión ilegítima de un país a otro, ¿no? Bueno, para proteger su propia tierra. Si a los utopienses les invaden, ellos tienen el derecho a defenderse legítimamente. Luego dice, para expulsar a los ejércitos invasores de los territorios de sus amigos. Aquí entramos ya en la operación de... No invadieron Estados Unidos ni Gran Bretaña. Invadieron Kuwait. Sin embargo, Kuwait era amigo, aliado y socio comercial de casi todo el resto del mundo, ¿no? Bueno, pues está justificado para los utopienses, ¿no? Para expulsar ejércitos invasores de territorios de sus amigos. O para liberar a un pueblo oprimido en nombre de la compasión y la humanidad, de la tiranía y la servidumbre. Aquí ya estamos incluso en un terreno enormemente movedizo, ¿no? Son como arenas movedizas, ¿no? Porque, si el mundo democrático tuviese que intervenir en todos aquellos lugares del mundo donde se da la tiranía y la servidumbre, pues habría todavía muchas más guerras, porque hay muchos lugares así en el mundo, ¿no? Guerrean no solo para proteger a sus amigos del peligro presente, sino a veces para compensar y vengar heridas anteriores, completamente fuera ya del principio clásico de la guerra justa. Es decir, no se puede vengar cuestiones del pasado y justificarlo como una guerra justa. Dan este último paso no solo cuando sus amigos han sido saqueados, sino también y con mayor fiereza cuando los comerciantes de sus amigos, han sido sometidos a extorsión en cualquier parte del mundo bajo la apariencia de justicia, ya sea con el pretexto de leyes injustas en sí mismas o mediante la perversión del buen derecho. Es decir, que el tema comercial de terceros es un tema que consideran que les concierne a ellos como utopienses, ¿no? Es el principio de la guerra preventiva. Yo a veces tengo que anticiparme a un ataque seguro. Caso clásico es la guerra de Israel contra Egipto, cuando había evidencia suficiente de que había previsto una intervención de Egipto contra Israel y ellos anticipan. Pero solo entran en un conflicto tras consultas previas. Ahí tenemos el agotamiento de la fase diplomática. No puedes iniciar una guerra sin haber hecho las consultas previas. Si han aprobado la causa de la guerra y han exigido en vano la restitución, es decir, si han pedido una y otra vez que se restituya el buen derecho, que se restituya la situación previa a la cuestión que daría lugar a la guerra. Llegan al extremo los utopienses, ese buen lugar, que es un no lugar, a justificar el tiranicidio, ¿no? Y lo justifican de la siguiente manera. Es decir, otras naciones condenan esta costumbre, el magnicidio, de ofertar y comprar la vida de un enemigo como la cruel villanía de una mente degenerada. Pero los utopistas la consideran loable, sabia, ya que les permite ganar tremendas guerras sin librar ninguna batalla real, y también misericordiosa y humana, ya que les permite, mediante el sacrificio de unos pocos hombres culpables, perdonar la vida de muchos inocentes que habrían muerto en la lucha, algunos en su bando, otros en el del enemigo. Se compadecen de la masa de soldados del enemigo casi tanto como de sus propios ciudadanos, pues saben que la gente común no va a la guerra por voluntad propia, sino que es empujada a ella por la locura de los príncipes. Por tanto, y con esto, ¿qué tal voy? Bien. 7. 5, 7, bien. Pues el final, ¿no? Es decir, formular las preguntas, ¿no? Legítima defensa como justa causa es un elemento de básico consenso. Si invaden mi país, si invaden mi casa, debe asistirme el derecho, siquiera resistirme. Legitimidad cuando es declarada por la autoridad competente. Es importante, claro, ¿no? Que esto no se convierta en esta tendencia contemporánea de aliviar las expectativas electorales de muchos partidos en muchos países que no soportan el retorno
de ataúdes de escenarios de guerra y, por lo tanto, replantean la guerra como un elemento quirúrgico a través de drones para evitar bajas en el enemigo y en su propio bando. Hemos tenido 3 ejemplos este año, que además no han generado, si ustedes recuerdan, no han generado ninguna gran polémica, ¿no? Probablemente porque lo ha administrado una administración demócrata. Si lo hubiera administrado una republicana, igual hubiera sido distinto, pero se ha hecho un ataque quirúrgico contra uno de los líderes de Al-Qaeda, que se supone que era autor intelectual, junto con Osama Bin Laden, de los ataques del 11S. Se ha esperado que estuviera en la terraza para no afectar a sus mujeres y a sus hijos, y se le ha enviado un misil con un dron que lo ha matado. Y la comunidad internacional pues, no ha puesto el grito en el cielo. Lo ha encontrado pues, como una guerra justa. Desde el punto de vista que hemos visto, al ser ex post, pues habría serias dudas sobre que eso fuera una acción justificable, ¿no? Pero en todo caso, hace falta que sea la autoridad competente la que declare la guerra. Es muy importante una declaración de guerra, porque si no, como decía, pues vamos a un tipo de guerra híbrida en la que los países no quieren ver, como digo, volver cadáveres, entonces lo que se hace es que se subcontrata el servicio a empresas privadas, de forma que efectivamente no haya en estos ejércitos mercenarios, que los utopienses contratan también, pues no haya ese elemento público de la vuelta de un soldado fallecido en acto de servicio en campaña, ¿no? La tercera y muy importante es la rectitud de intención, es decir, ¿por qué entro en un conflicto, ¿no? Pues solo y exclusivamente para restaurar la paz anterior. No puede haber un afán colonialista, un afán expansionista. La siguiente es la limitación de objetivos y los medios, ¿no? Es decir, el sentido de proporcionalidad que ya anticipaban Santo Tomás de Aquino y San Agustín, ¿no? Ser la última thule, ¿no? Es decir, haber agotado todos los medios pacíficos que pudieran haber hecho innecesaria la acción militar. Razonable expectativa de éxito. Lo que decíamos antes, hace falta empezar las guerras que al menos haya una expectativa razonable de poder ganar. Liderazgo político y fuerzas militares, únicos objetivos legítimos. Esto forma parte de una evolución más contemporánea del derecho de guerra que incluye el derecho humanitario y, de hecho, se habla de guerras o intervenciones armadas de carácter humanitario. Si solo se puede atacar a objetivos de liderazgo político o militar, no se puede utilizar como blanco a civiles, hospitales, escuelas, etc. Principio proporcional y restauración de la soberanía, es decir, regulación de cómo se trata a los prisioneros de guerra, los prisoners of war, a los prisioneros de guerra, cómo se prepara el periodo posterior al final de la guerra y cómo se ayuda a la reconstrucción de un país, ¿no? Pues voy a acabar con una reflexión y estas citas, ¿no? La reflexión es, imagínense ustedes, es un caso verídico, es un caso real, un teniente, normalmente suelen ser tenientes, capitán con mucho, al mando de una unidad en Afganistán, tienen órdenes de controlar unos edificios del centro y de repente se sitúan bajo fuego de una terraza en la que les están disparando. Hasta 2010, el teniente al mando tenía 3 opciones. La más frecuente hasta 2010 era retirada, aviso para uso de artillería o ataque aéreo. Te retiras, tienen localizado el edificio. El problema es un edificio de viviendas. Puede haber familias. Puede haber familias que están allí porque quieren, porque es su casa. O puede haber familias que están allí porque las obligan a estar allí, porque las utilizan como escudos humanos. Esto es un excurso, es un problema, digamos, entre comillas, de la guerra híbrida en la que hoy nos encontramos, ¿no? En la que, como decía antes, una potencia militar con alta tecnología se enfrenta a una potencia militar de baja tecnología y normalmente la primera pierde. Piensen en Vietnam, piensen en Afganistán, lo que ha ocurrido. ¿Por qué? Porque las víctimas civiles son enormes, y son enormes porque el ejército con poca tecnología lo que hace es ampararse sistemáticamente en la población civil, de tal suerte que dificulta mucho la acción del otro ejército y genera muchas bajas civiles. Entonces, este teniente, hasta el 2010, se encuentra con esa primera opción. La segunda opción es enviar e intentar tomar por la fuerza ese edificio por dentro, y otra
irse a otro edificio y desde la terraza intentar eliminar a los enemigos, combatants, del edificio al lado, ¿no? Claro, a partir de 2010 se reforman radicalmente lo que se llaman the rules of engagement, las reglas de combate, ¿no? Es decir, qué se puede hacer, cuáles son las instrucciones que se le dan a los que están al mando en el campo, ¿no? A los agentes de campo. Bueno, pues desde el 2010 se ha eliminado la opción 1, lo cual ha generado una enorme controversia en el ejército norteamericano, porque ya no pueden retirarse y avisar para que artillería o aviación se ocupen de eliminar el objetivo, precisamente por la evidencia estadística de los numerosos ataques que han producido enormes cantidades de víctimas civiles, ¿no? ¿Qué hace ahora ese teniente? Es decir, ¿qué hace? Arriega a sus hombres de respecto de los que es responsable mientras está en el campo de batalla, diciéndoles tomen el edificio, sabiendo que eso supone, desde el punto de vista de la estimación del riesgo, pues una subida de un 300% de la posibilidad de bajas. Voy al edificio de al lado, donde probablemente no consiga eliminar a los enemy combatants. Es bueno y es malo. Es bueno porque supone un avance en el derecho humanitario de la guerra. Es decir, no se les permite que haya un ataque indiscriminado a un edificio civil de vivienda, aunque en él se amparen y se refugien, utilizándolos como recursos humanos los propios terroristas en este caso. Y quiero acabar simplemente con estas citas, ¿no? Recordar que utopía es un no lugar y un lugar mejor, no un lugar de la perfección, sino un lugar mejor que la sociedad de partida a la que pertenece el autor que escribe las utopías, que al final todo vuelve a los viejos adagios latinos, si vis pacem para bellum, si quieres la paz, prepara la guerra, la clave del elemento disuasorio como elemento que ha permitido una vida, al menos en Europa y en el primer mundo, relativamente pacífica desde el final de la Segunda Guerra Mundial, ha funcionado el elemento disuasorio, pues si quieres la paz, prepara la guerra. Y digamos la tendencia que hasta tiempos recientes, hasta febrero de este año, se estaba advirtiendo en muchas sociedades occidentales de invertir este axioma, ¿no? Es decir, si vis bellum para pacem, ¿no? Si lo que quieres es la guerra, sé pacifista, ¿no? Prepara siempre la paz, ¿no? Y dos citas, una de Tolkien en Las dos torres, dice, la guerra ha de ser, es decir, must be, es decir, no hay más remedio, dice Tolkien, es uno de los que plantean esta definición, ¿no? Mientras defendemos nuestras vidas contra un destructor que lo devoraría todo. Dice, pero no amo la espada brillante por su filo, ni la flecha por su rapidez, ni al guerrero por su gloria. Solo amo lo que defienden. Y de alguna manera, Chesterton hace, digamos, el eco, diciendo que el verdadero soldado lucha no porque odie lo que tiene delante, sino porque ama lo que tiene detrás. Muchas gracias.